Dos ideas sencillas de la palabra que hoy se nos ha regalado. Cuando uno lee la primera lectura y la lee despacito, puede tener la sensación de que Moisés es un poquillo más bueno que Dios, ¿verdad? Incluso vean cómo aparece Moisés, casi que convenciendo a Dios, ¿verdad? Incluso el final del pedacito del libro del Éxodo que hemos leído, termina diciendo, y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Entonces, hay un diálogo allí muy vacilón, digo yo vacilón porque le dice, mire que ahí está su pueblo, y el Señor le dice, no, es su pueblo. ¿Verdad? Cuando hay un problema nadie quiere hacerse dueño del pueblo. Pero aquí lo que quiero resaltar es la sensación que nos puede dar la idea que Moisés es más bueno que Dios. Lo voy a leer rápido para que ustedes lo escuchen. Dice, en aquellos días dijo el Señor a Moisés, anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho, este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo a Moisés, veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Entonces, la decisión de Dios es acabar con ese pueblo. Entonces dice, Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole, ¿por qué ha de encender tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios, lo sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo diciendo, multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré en posesión perpetua toda la tierra que se nos ha prometido. Y dice, y el Señor renunció al castigo que le había amenazado a su pueblo. Ven que la sensación es, ¿quién es más bueno? ¿Moisés o Dios? ¿Quién? No, pero leyendo el texto, ¿quién es más bueno? ¿Moisés o Dios? Moisés. ¿Verdad? Moisés. Ahora, esto es una tentación. La tentación cuando usted y yo le tenemos una petición a Dios y es una petición buena y por algún motivo Dios no la cumple, usted se siente que usted es más bueno que Dios. Usted y yo sentimos que de cierta manera Dios es malo. ¿Por qué si le estoy pidiendo la sanación de este niño? ¿Es bueno o malo? Bueno. Y entonces Dios no me lo cumple y entonces llega el enojo al corazón y sin querer, vean que en el fondo sin querer hay una idea de que yo soy más bueno que Dios porque mis peticiones son tan buenas y Dios no las escucha, entonces yo soy más bueno que Dios. Hay un diálogo también con Abraham cuando va a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? Que le dice, voy a destruir, y si hay 50 justos, y todo Abraham le dice, Señor, pues si hay 50, no los destruyo. Y si hay 45, no los voy a destruir. Y si hay 40, no los voy a destruir. Y así se lo llevó. Y cuando uno lee eso, tiene la sensación de que Abraham es más bueno que Dios. Y ustedes me dirán a mi padre, y entonces explíqueme usted, ¿por qué las cosas buenas que le pedimos a Dios, Dios no las cumple? Yo con toda humildad tengo que decir, yo no lo sé. Yo no sé por qué las cosas buenas que le pedimos a Dios no las cumple, pero sí sé que Dios quiere hacer cosas más buenas de las que yo le estoy pidiendo a esas personas, por esas personas. Y entonces la bondad mía
es muy limitada porque es lo que yo veo, ¿verdad? Es lo que yo veo. Dios nos libre de la tentación de acercarnos a Dios sintiendo que yo soy más bueno que Dios, que yo soy más bondadoso que Dios, que yo soy más misericordioso que Dios, que yo sí soy más compasivo que Dios. Porque nuestro corazón se llena de soberbia y de pronto nuestra percepción de Dios se llena entonces de que Dios es un Dios malvado. ¿Cuántas veces hemos repetido ahora ya de la beata Conchita, verdad? No lo que yo, sino lo que tú, no como yo, sino como tú, no cuando yo, sino cuando tú. Porque aunque es bueno, la perfección de Dios es más amplia. Eso nos hace muy bueno, ¿verdad? Señor, tengo esta idea, es buena, ¿verdad? Es buena. Y entonces se la presento al Señor y además termino diciendo, Señor, y lo que quiero es más bien la salvación. Entonces, si es posible, esta idea que he dicho, y si no, la salvación, ¿verdad? Entonces, cuidado acercarnos al Señor pensando que somos buenos. Lo otro es del Evangelio. No conté cuántas veces aparece la palabra testimonio. Recuerden, Jesús ha sanado al paralítico en Betesda, entonces empieza la discusión que hemos venido escuchando y va a continuar. Y entonces empieza esta discusión y Jesús lo que le está diciendo es que, mire, al final ustedes no quieren creer. Y les resumo lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque les he presentado testigos de que soy el enviado de Dios. 1, Juan el Bautista. Que no le quieren hacer caso a Juan el Bautista. 2, las obras que yo he hecho. Mas ustedes no quieren hacer caso a las obras que yo he hecho. 3, Dios Padre que ha hablado, ¿verdad? Haciendo referencia a la voz del momento del bautismo. Mas ustedes no han querido hacer caso a la voz del Padre. 4, las Escrituras hablan de mí, dan testimonio de mí, mas ustedes no han querido. Y 5, Moisés mismo, a quien ustedes tienen como el más importante, no aceptan el testimonio de Moisés, que también habla de mí. Qué interesante es cuando la obstinación del corazón humano llega a tal punto de que los testimonios le pasen al frente y que yo no los quiera recibir, no los quiera aceptar. Decimos en los refranes, recuerdan que, bueno, yo la mayoría los critico, pero que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Dios es Dios. Dios me dé la fortaleza de la fe tal cual la tengo ahorita, pero si algún día algún comunicado sale diciendo que Dios no existe, que era mentira, pues yo no creo ese comunicado. ¿Por qué? Porque tengo testimonios de que sí, que Dios existe. He contado yo de aquel predicador que cuenta él, que tenía la relación de amistad con un ateo de esos de que son un poquillo violentos ahora, a la hora de dialogar. Y por algún motivo, pues hicieron una relación de amistad y lo invitó a ir a la casa. Estando en la casa, le presentó a su familia y le presentó a uno de los hijos recién nacido, pequeñito, enfermito. Estaba enfermo. Ya comieron y entonces de esas inspiraciones de Dios, seguro le tocó el corazón al ateo y le dijo al padre, bueno, dice, ya que usted está aquí y usted cree en eso, nada perdemos si usted va a la habitación y hace una oración. Entonces el padre dice que le dijo, está bien, solo con una condición, aunque no reces, vení conmigo. ¿Aceptas? Dijo, sí. Entonces el padre con la esposa y el profesor entraron a la habitación donde estaba el bebé ahí en una cuna, no sé qué enfermedad tenía, y el padre empezó a orar, ¿verdad? Y dice el padre que mientras oraba, un rayo de luz se posó
directamente sobre el bebé, con los ojos abiertos, así, ¿verdad? Estaban, entonces él vio donde el profesor volvió a ver el rayo de luz, ¿verdad? Y bueno, el padre siguió orando, dio gracias. Al final le pregunta, ¿te vio lo que pasó? Dice, sí. Y entonces el profesor volvió a ver el techo y dice, sí, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo fue que reflejó la luz en alguna parte del techo y entonces esa luz cayó, digamos, de casualidad directa donde estaba? Ahí está el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de las obras, el testimonio del Padre, el testimonio de la Sagrada Escritura. No quiere. Entonces, ¿qué podríamos sacar de enseñanza de esta lectura? Si somos de cabeza dura, aunque estoy hablando del Evangelio, la lectura que escuchamos, ¿verdad? Le dice, ese pueblo, veo que este es un pueblo de cabeza dura, terco, jupón, sapricista, inconverso. Nosotros de verdad somos de cabeza dura, estamos viendo todos los testimonios que Dios nos da, los milagros que Dios nos da. Yo pensaba que decimos, bueno, nosotros no vimos las obras que ellos vieron que Jesús hizo. Nosotros no vimos cuando levantó a Lázaro, nosotros nos vimos cuando multiplicó, convirtió el agua en vino, nosotros no vimos la multiplicación, nosotros no lo vimos. Pero entonces yo no le voy a preguntar a usted sobre si usted cree sobre esos milagros. Quiero preguntarle si cree sobre los milagros que usted ha visto. Estoy seguro que ha visto milagros. Ha visto la mano de Dios en muchas circunstancias y usted tiene que decidir diciendo, ay, qué casualidad. Qué bueno es ese doctor que hizo la operación. O reconocer que el poder de Dios actuó en ese doctor. A mí me operaron de un tumor en este oído. Cuando se vayan a confesar, confiénse de este. No, igual oigo bien, ¿verdad? Me operaron un tumor aquí, muy extraño, por cierto, un tumor, era benigno, gracias al Señor. Y cuando el oncólogo me dice, bueno, lo vamos a operar, hay que abrirle la oreja, solo que hay un inconveniente, me dice. Es muy probable que por la posición donde usted tiene el tumor, después que le cosamos aquí, porque es un cartílago, la oreja le va a quedar caída y entonces va a quedar con una oreja caída. Y se soltó a reír él. Y yo, como un perrito. Me dice, sí, como un perrito, me dijo él, ¿verdad? Le digo, ay, no importa. Una oreja caída, cuando uno es guapo, pues no importa, nada va a pasar, ¿verdad? Todo el mundo, nada va a pasar. Y bueno, ya me operaron. Cuando ya me despierto y todo, ¿verdad? El doctor me cuenta, me dice, viera, como el tumor suyo era muy atípico, habíamos comentado sobre eso en un momento, y ese día, de casualidad, estaba el cirujano plástico. Y entonces, de casualidad, a la hora que le iba a operar, él estaba libre, y yo le dije que si él no quería ir a ver si podía coser para que a usted no le quedara la oreja caída, ¿verdad? Y entonces de casualidad sí pudo y de casualidad sí lo cosió. Me dice, ahí en la oreja, aunque ustedes no crean, aquí me hicieron 18 puntadas en este pedacito de oreja. Y yo, gracias a Dios, quedé así. Yo no era así de guapo, fue que me hicieron una operación de cirugía plástica, ¿verdad? No era casualidad. ¿No? Así como lo ve el doctor, pues casualidad. Para mí, un milagro, que se pudieran sincronizar los relojes, los espacios, y así lo quiero ver. Ahí está una obra de la presencia de Dios. Y si no hubiese sido así, y si igual hubiera quedado la oreja torcida, caída, pues
el milagro se hubiera manifestado de otra manera, en la sanación, y si hubiera quedado enfermo, hubiera manifestado en otra forma, porque Dios siempre actúa, y es la decisión de nosotros de creer si abrimos el corazón o no, ¿verdad? Si abrimos el corazón o no. Estamos a pocos días de nuestra Semana Mayor, y yo le invito, dejemos de ser cabeza dura y rindamos nuestro corazón al Señor en estos días. Hoy estamos confesando en Atillo Centro, mañana ya no me acuerdo dónde es que vamos a estar. Que busquemos la confesión y decirle: Señor, aquí vengo cabeza dura porque he elegido mis métodos, mis tiempos. Aquí vengo a reconocer que vengo a pedir perdón porque mi corazón se ha vuelto duro, no solo la cabeza. Y así nos disponemos a poder vivir el milagro que Dios va a hacer en nuestra vida, porque Él siempre quiere hacer milagros. Entonces, démosle gracias al Señor y confiemos en su misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.